Muy bien, continuando con su temario de fisiopatología en el módulo de renal y biourinaria. Siguiente tema es el síndrome nefrítico. ¿Y qué es el síndrome nefrítico? Es un grupo de enfermedades glomerulares cuyos signos cardinales son la inflamación glomerular y el sangrado glomerular. Ahora, vamos a recordar un poco de histología. ¿Cómo se conforma la membrana de filtración glomerular? Así es, son tres capas. Si lo vemos de arriba hacia abajo, por fines de explicación mental ahorita, tenemos a la primera capa que es el epitelio podocitario. Ese es el epitelio funcional. Todo epitelio se sienta en una membrana basal. Entonces, 2 sería nuestra membrana basal y 3 el endotelio vascular. Para que esta membrana tenga una función, tiene que intercambiar con un vaso. Pues vaya, ¿cuál es la función de la membrana de filtración glomerular? Hacer un filtrado urinario, o sea, filtrar la sangre. La idea es la siguiente. Si inflamamos una estructura tan fina y tan pequeña como esta tricapa, como esta membrana de filtración glomerular, el infiltrado de células inflamatorias puede ocasionar un sangrado. Entonces es muy sencillo asociar que la inflamación del glomérulo va a resultar en sangrado del glomérulo. Es muy sencillo de pensar. Piensen que esta membrana de filtración glomerular es una estructura tan fina, digamos que piensen que son 3 vidrios y que cualquier inflamación puede romper estos vidrios y vaya a producir un sangrado. Nomás por poner un ejemplo así muy burdo. Continuamos. El síndrome nefrítico pues es eso, un síndrome, un conjunto de signos y síntomas. Entonces vamos a desglosarlo para identificar a todos los nefríticos. Todos los nefríticos cursan con proteinuria limitada. Se define como proteinuria limitada a menos de 3.5 gramos al día. Este dato se obtiene en una recolección de orina de 24 horas, ¿ok? Nomás para que lo pongan a un lado como nota. Este dato no se obtiene en un ego, por ejemplo. Si bien un ego te puede reflejar proteinuria, para hablar de proteinuria diaria tienes que hacer una recolección de orina de 24 horas. Oliguria, este tipo de enfermedades disminuyen la función renal, entonces cursan con oliguria. Azotemia, este tipo de enfermedades, repito, disminuyen la función renal, entonces se pueden elevar los azoados en sangre, siendo bunicreatinina la elevación. Recuerden que la elevación de bunicreatinina se ven en química sanguínea. Retención de sodio y agua, repito, la función renal se ve alterada, entonces se va a empezar a perder la capacidad que tiene el riñón, la facultad que tiene el riñón para regular el sodio y lo va a empezar a retener. Al retener sodio, recuerden que el sodio y el agua son supercompas, se va a quedar el agua en el sistema y puede haber una hipervolemia. No es tan significativa aquí, sin embargo, es suficiente como para dar edema periorbital y de hecho es bien característico para que subrayen este dato. Esto es muy característico del síndrome nefrítico. Los pacientes tienden a tener edema en la órbita. Se ven como entre comillas sapitos. Esa es una mnemotecnia también. Y si tenemos un aumento en la cantidad del volumen, aumentan las resistencias periféricas y eso puede aumentar la tensión arterial. Por último, como dato del síndrome nefrítico, algo patognomónico para que también lo subrayen, en el ego, como el glomérulo literal está sangrando, en el espacio tubular, en ese espacio cilíndrico, se van a empezar a acumular eritrocitos. Tarde que temprano van a adoptar la forma de un cilindro porque estamos en el túbulo y al orinarse se pueden ver en el ego como cilindros granulares de glóbulos rojos y también eritrocitos dismórficos en sangre, ya que al impactarse en los túbulos pierden su morfología. Y ya este sería su tercer cilindro patognomónico de una enfermedad. Nomás por fines de hacer un recordatorio, ¿se acuerdan qué enfermedad era la que producía cilindros granulares de células blancas? Así es, pielonefritis, excelente. ¿Se acuerdan qué enfermedad producía cilindros granulares de células café, de células epiteliales tubulares? Excelente, muy bien. La lesión renal aguda intrínseca, específicamente la necrosis tubular aguda, ¿no? Donde se perdían estas células, había necrosis de las células epiteliales tubulares y se veían en el ego. Antes de avanzar a la siguiente imagen, les recomiendo, porque a mí no me ha fallado mi mnemotecnia, yo me aprendí los síndromes nefríticos como sapitos que orinan sangre. Por sapitos porque tienen edema palpebral, ya ven que los sapitos tienen los ojotes y
me aprendí que orinaban sangre y eso siempre me recordaba que nefrítico era por inflamación y que la inflamación siempre resultaba en sangrado como hematuria. Histológicamente, ¿qué es lo que está sucediendo? La inflamación, que es visible en microscopía convencional. La microscopía convencional es la que es un microscopio de luz convencional, es un microscopio óptico, el que tenemos en los laboratorios de histología, de hecho, donde utilizamos tinciones como hematoxilina y eosina, donde se ven las imágenes rosita y moradito. Ese es la microscopía convencional. En esta microscopía podemos ver los datos de inflamación y son 3 datos de inflamación compatibles con el síndrome nefrítico. Es el aumento del tamaño glomerular, la hipercelularidad y la disminución del espacio de Bowman. 3 datos compatibles. Ahorita los vamos a revisar en imagen. También podemos ver depósitos de inmunocomplejos. Esto es bien importante, ya que la gran mayoría de los síndromes nefríticos tienen un factor inmunológico. O sea, hay una actividad de hipersensibilidad o hay una actividad donde el sistema inmune no está actuando de manera correcta. Para repasar súper breve, normalmente lo que hacemos con los patógenos son identificados por células. Estas células se llaman células presentadoras de antígeno. Entonces, las células presentadoras de antígeno identifican al patógeno, se la van a presentar a otra célula de la inmunidad. Para no explicar toda la cascada, el fin de esto es que se produzcan anticuerpos y los anticuerpos puedan identificar a este patógeno. Una vez que lo identifican, cuando un antígeno se une a un anticuerpo, a esto se le llama unión antígeno-anticuerpo o inmunocomplejo. Y la idea de generar inmunocomplejos es que el complemento y la inflamación puedan destruir a esto que es nocivo. Entonces, en resumen, lo que normalmente pasa: llega un patógeno, es identificado por células de la inmunidad, producen anticuerpos, los anticuerpos van y atacan a este patógeno y lo marcan a este patógeno. Lo marcan para que otras células de la inmunidad puedan destruir a esto que era nocivo. Eso es lo normal. Sin embargo, en la gran mayoría de los nefríticos, no en todos, pero en la gran mayoría, los inmunocomplejos no se pueden destruir porque el sistema inmunológico está deficiente. Como no se pueden destruir, esto actúa como un feedback. Entonces sobreestimula al sistema inmunológico, sobreactiva al complemento, específicamente la proteína C5 del complemento, que es la que atrae a los neutrófilos, y nunca termina de poder lisar o destruir a ese inmunocomplejo. Pero como hay tantos neutrófilos, empieza a dañar el tejido circundante. Entonces, si normalmente lo que hacíamos era formar inmunocomplejos para destruirlos, en estos casos, en estos nefríticos, que es en la gran mayoría, menos en unos cuantos, se forma el inmunocomplejo, pero no se puede destruir. ¿Qué hace esto? Sobreactiva al complemento, sobreactiva a los neutrófilos, y los neutrófilos llegan, pero hagan de cuenta que son como soldaditos que no están preparados, no son soldados de guerra que tienen un entrenamiento de excelencia. Son soldaditos que están bien verdes y no pueden lisar al complemento. Sin embargo, son muchos, perdón, el inmunocomplejo. Sin embargo, son muchos. Entonces, tarde que temprano van a empezar a dañar el tejido circundante donde está depositado ese inmunocomplejo. En este caso, el riñón. Estos inmunocomplejos, cuando están depositados, son visibles en una técnica que se llama inmunofluorescencia, que básicamente es eso, fluorecer si hay componentes inmunológicos. Se usa una tinción fluorescente y nos identifica si hay anticuerpos o si hay inmunocomplejos. O también una tercera opción, que no haya nada. De una vez para tenerlo en mente. En una inmunofluorescencia tenemos 3 patrones. Ponemos la gota de inmunofluorescencia y podemos identificar si hay depósito de anticuerpos, a eso se le llama patrón lineal. Podemos identificar si hay depósito de inmunocomplejos, que es de lo que estamos hablando, que es la gran mayoría, a eso se le llama patrón granular. Y por último tenemos el paus inmune o negativo, que es donde no identificamos absolutamente nada. Sale una imagen negra, pues vaya, es negativo. Continuamos. Aquí tenemos una imagen de un glomérulo normal, cortesía de hepatoma. Es una imagen muy, muy bonita donde podemos ver la membrana de filtración glomerular, esa fina capa formando el glomérulo,
el espacio de Bowman y la cápsula de Bowman. Y es una imagen donde podemos ver que hay pues ciertas células, pero no veo una hipercelularidad. Veo la membrana que está finita, o sea, hay espacio entre las membranas y entre esas curvas que hace el glomérulo. Y además veo la cápsula de Bowman y veo como hay un espacio adecuado. No veo ningún proceso inflamatorio, no veo células y no veo que está aumentado el tamaño del glomérulo per se. Una imagen de un glomérulo normal. La siguiente imagen es una imagen de un glomérulo con síndrome nefrítico. Vamos a identificar los 3 datos de inflamación. Si comparamos la imagen así de manera directa, para empezar se ve muy diferente. ¿Podemos ver que el glomérulo está aumentado de tamaño? Sí. ¿Podemos ver que el espacio de Bowman está disminuido? Sí. ¿Podemos ver que hay hipercelularidad? Sí. 3 datos compatibles con inflamación glomerular. Porque síndrome nefrítico, ¿qué es? Inflamación glomerular. Es eso. Y a lo que íbamos. Si un glomérulo está inflamado, si tiene actividad celular inflamatoria, claro que va a poder producir sangrado. Va a tener hematuria este paciente. Aquí tenemos la técnica de inmunofluorescencia. Este es un patrón granular, por ejemplo. Y la manera más fácil de identificar un patrón granular es pensar como en esos filtros de aplicaciones de teléfono que le ponen se llama grano o grain, y que se ve como si estuviéramos punteando la foto. Así se ve un patrón granular. ¿Qué identifica un patrón granular? Depósitos de inmunocomplejos. Que repito, casi todos los nefríticos tienen depósitos de inmunocomplejos. Continuamos. En cuanto a las generalidades, tenemos diferentes enfermedades que conforman o que son síndromes nefríticos. Tenemos la glomerulonefritis postestreptocócica. Tenemos las glomerulonefritis rápidamente progresiva, que son 6, como el síndrome de Wood-Pasture. Nuevamente la glomerulonefritis postestreptocócica, pero en este caso en adultos. La glomerulonefritis proliferativa difusa, que es la lúpica, de hecho. Y 3 vasculitis. La granulomatosis de Wegener, la poliangitis microscópica y el síndrome de Chugge-Strauss. Terminando de enlistar las rápidamente progresivas, tenemos a la nefropatía por IgA, también llamada enfermedad de Berger, y por último el síndrome de Alport, pero por fines de este temario no lo vamos a incluir. Solo vamos a incluir las otras 8 que acabamos de mencionar. Y nos vamos a ir en ese orden. Empezando con glomerulonefritis postestreptocócica. Es un síndrome nefrítico que surge posterior a una infección cutánea o faringia del Streptococcus pyogenes, que es el beta hemolítico del grupo A. La proteína M es el factor de virulencia que causa esta enfermedad. No tienen que saber mucho de esto, ¿eh? Y puede ocurrir por organismos diferentes a Streptococcus, pero esto es raro. Lo importante de esta diapositiva es saber quién es el agente etiológico, que es Streptococcus pyogenes, llamado también por sus características de hemólisis beta hemolítico del grupo A, pero eso no es un nombre, ¿eh? Esa es una clasificación de hemólisis. ¿Y qué enfermedades produce Streptococcus pyogenes? Faringoamigdalitis, donde se ven pues, las amígdalas con exudado purulento, esta enfermedad clásica, y también infección cutánea llamada impetigo, cualquiera de estas dos. Ahora, es una complicación. Ocurre después de que se instala esta enfermedad. Y lo importante identificar es que ocurre por o falla terapéutica o abandono terapéutico o, pues vaya, ausencia de terapia. Y esto es muy común en nuestra comunidad, ya que los pacientes no atienden al médico o van al médico y, por ejemplo, se les da su esquema de antibiótico o, sí, su esquema de antibiótico más sus analgésicos, antipiréticos, etcétera. Y esto es algo que yo siempre hago mucho énfasis. Muchas veces por una mala relación médico-paciente, por una mala explicación de decirle al paciente, señor, señora, niño, niña, se va a sentir bien después de 2, 3 días de paracetamol, sí, pero tiene que continuar el tratamiento antibiótico por sus 7 días, en este caso, para erradicar a la bacteria. Y muchas veces, pues, a los 3 días que se sienten bien por el paracetamol, no terminan el esquema antibiótico. Y yo creo que es responsabilidad más del médico que del paciente. De hecho yo creo que es responsabilidad del médico explicar eso y me molesta un poco que culpen a los pacientes por esto. También hay veces que los pacientes, pues claro, toman la decisión o pues, entre comillas, los antibióticos son del diablo y no voy a tomar antibióticos. O hay veces que por escasos recursos no se puede conseguir el medicamento. Entonces, repito, las causas por que pueda ocurrir esto, una complicación de una enfermedad estreptocócica y ocurrir una glomerulonefritis postestreptocócica es
falla terapéutica, o sea que se dio un antibiótico que no sea el adecuado, abandono terapéutico, que se inicie el tratamiento pero no se termine, o ausencia de terapia. Y además que sea un individuo genéticamente susceptible en el sentido de la inmunidad. Como les decía, estas enfermedades tienen un factor inmunológico. Se necesita que el individuo tenga una inmunidad no muy buena o no de muy buena calidad. Un poco de redundancia con lo que ya vimos, pero para fines de repetición, para fines de repasar qué es un síndrome nefrítico. Tiene hematuria, tiene oliguria, tiene hipertensión, tiene edema palpebral. Recuerden que es el sapito que orina sangre. Y esta enfermedad, esto es bien importante para que lo subrayen, es usualmente en niños y es rara en adultos. Rarísima en adultos. De hecho, subrayen que es bien común en niños porque cuando vean al primer sapito de 7 años que orina sangre, nunca se les va a olvidar. Le va a toda la presión, va a estar bien elevada, va a tener así los párpados súper inflamados que no puede ver, va a estar orinando poco, les va a decir la mami, etcétera. Ahora, nomás para hablar de la histología, es bien importante que hagamos un énfasis en esto antes de avanzar. La histología en los síndromes nefríticos y también en los nefróticos nos sirve teóricamente para diferenciar y saber qué es lo que está pasando. Repito, esto es por fines teóricos y académicos. No le vamos a hacer biopsias a nuestros pacientes de nefríticos y nefróticos, pero tenemos que saber qué es lo que está ocurriendo a nivel histológico. Por eso lo vamos a revisar. Y de hecho, para fines de examen es muy importante saber qué está pasando a nivel histológico, porque básicamente es la fisiopatología. Entonces, en la microscopía convencional, ¿qué esperaríamos encontrar en un paciente con glomerulonefritis postestreptocócica? Básicamente los datos de inflamación, o sea, un glomerulo inflamado con aumento de tamaño e hipercelularidad. En inmunofluorescencia, ya hablamos que esta enfermedad está caracterizada por depósitos de inmunocomplejos, como la mayoría de los nefríticos. En este caso va a tener un patrón granular. Y la microscopía electrónica, la primera vez que hablamos de este estudio, es una microscopía en la cual se utiliza un acercamiento. No recuerdo cuántas son las X, pero por poner en panorama, digamos que la convencional son 10X, 20X, por poner nomás un número, y la electrónica son 200X, el aumento en el que puedes llegar. Dicho esto, si en la microscopía convencional puedes ver el glomérulo, en la microscopía electrónica puedes ver literal a los podocitos, a la membrana basal y al endotelio vascular, incluso ahí a veces a eritrocitos. ¿Para qué sirve esto? La electrónica, para identificar cuando tengamos depósitos de inmunocomplejos a qué nivel están. Si están en los podocitos, en la membrana basal, o entre la membrana basal y los podocitos, o entre la membrana basal y el endotelio vascular. En este caso están subepiteliales, o sea, debajo de los podocitos, y reciben el nombre de jorobas. Esto nomás es para identificar que es una inmunofluorescencia granular, o sea, una inmunofluorescencia con depósitos de inmunocomplejos. Y aquí tenemos una imagen de microscopía electrónica donde identificamos al depósito de inmunocomplejo. Es ese círculo muy oscuro que se ve casi en el centro de la imagen. Ese es un depósito de inmunocomplejos y está debajo de los podocitos, sobre la membrana basal. A este nivel se le llama subepitelial porque está debajo de los podocitos. Cortesía de hepatoma. Por último, el tratamiento es de soporte. Eso significa que es básicamente dirigido hacia los síntomas. Es un tratamiento sintomático. Ah, en los niños responden súper bien a terapia. Raramente progresan a falla renal. Pero los adultos pueden progresar a la siguiente enfermedad, que es la glomerulonefritis rápidamente progresiva. La glomerulonefritis rápidamente progresiva es una enfermedad, es un síndrome nefrítico que va a progresar a falla renal en semanas o meses. Y desde aquí ya nos empezamos a preocupar, o vaya, ya es un foco rojo. Las glomerulonefritis rápidamente progresivas son súper importantes de identificar porque pueden hacer que ese riñón deje de funcionar. Por eso es un gran compromiso para el médico general y para el médico especialista identificar las rápidamente progresivas. ¿Para qué? Para evitar que progresen a falla renal. En la histología, además de lo que ya sabemos de todos los nefríticos, que está caracterizado por ¿qué? Por inflamación, aumento de tamaño glomerular, hipercelularidad, disminución del espacio de Bowman. Además de eso, está caracterizado por formación de semilunas en el espacio de Bowman. Ahorita vamos a ver una imagen porque se ve muy muy clara esa semiluna. Y las semilunas están compuestas de fibrina y macrófagos. A continuación vamos a ver una semiluna.
Aquí tenemos una microscopía convencional en hematoxilina y eosina. Y el glomérulo se supone que está central, pero podemos identificar que en la parte derecha de la imagen, pues tenemos un glomérulo donde alcanzo a ver un espacio de Bowman pues disminuido, o sea, con hipercelularidad también, y un aumento de tamaño glomerular, pero sin embargo en la parte izquierda no veo nada de espacio glomerular. ¿Qué es esto? Una semiluna, así se ve. Y lo pueden trazar, incluso con su dedo. Pueden trazar que ese glomérulo, en vez de ser un círculo pues semi perfecto, está una semiluna y luego un espacio que se alcanza a ver como un glomérulo pues clásico de síndrome nefrítico. Imagen cortesía de Patoma. En estas enfermedades, que son 6, el cuadro clínico y la inmunofluorescencia son lo que nos ayudan a distinguir entre ellas. Entonces es súper importante identificar el patrón de inmunofluorescencia, o sea, si es una enfermedad que está depositando anticuerpos o si está depositando inmunocomplejos o si no hay un depósito de estos y va a tener un resultado negativo o pausa inmune, y el cuadro clínico de las enfermedades. Ahora, el siguiente cuadro es muy padre para estudiar. Con esto puedes estudiar rápidamente progresivas y no necesitas nada más. Entonces ya saben qué recomiendo cuando tenemos un cuadro. Podemos ponerle pausa en el cuadro y hacer la anotación y luego regresar a escuchar la explicación o viceversa. Eso ya es preferencia de cada quien. Tenemos en la primera columna el patrón de inmunofluorescencia, en la segunda la enfermedad y en la tercera las características más relevantes o más, pues vaya, las características más características, iba a decir, las características más específicas que definen a la enfermedad para poder identificarlas. La primera enfermedad de la que vamos a hablar, de arriba hacia abajo, tenemos el síndrome de Goodpasture. Esta es una enfermedad en la cual se forman anticuerpos en contra del colágeno de las membranas basales, del glomérulo y del alveolo. O sea, el sistema inmune del paciente está formando anticuerpos en contra de su propio colágeno, de sus propias membranas basales, glomerulares y alveolares. Lo normal es que nuestro sistema inmune haga anticuerpos en contra de lo nocivo. En este caso, este es un ejemplo de enfermedad autoinmune. O sea, es un sistema inmune que está generando anticuerpos que van a reconocer lo propio como nocivo. Eso es una definición de enfermedad autoinmune. Y estos anticuerpos van a ir a dañar al glomérulo y al alveolo. Clínicamente va a estar caracterizado por hematuria y hemoptisis. Y si ves un paciente con hematuria y hemoptisis en un examen, por ejemplo, es síndrome de Goodpasture hasta no demostrar lo contrario. Así de sencillo. Esos anticuerpos se depositan en estas membranas basales. Entonces, dicho esto, si utilizáramos la técnica de inmunofluorescencia, ¿qué patrón esperaríamos encontrar? Si ya sabemos que el granular es depósito de inmunocomplejos. En este caso, solo se está depositando el anticuerpo. El patrón se denomina patrón lineal y ahí lo tenemos a la izquierda. Ahora, el anticuerpo aquí que pudiéramos identificar en una serología de anticuerpos para hacer diagnóstico es el anticuerpo anti-MB o anticuerpo anticolágeno tipo 4 de membrana basal, glomerular y alveolar. Generalmente esta población son hombres jóvenes. Y hasta aquí es todo lo que tenemos que saber del síndrome de Goodpasture. Es un síndrome nefrítico, es una enfermedad autoinmune caracterizada por formación de anticuerpos antimembrana basal, anticolágeno tipo 4 del glomérulo y alveolo, y se van a depositar aquí y van a ocasionar hematuria y hemoptisis, además de los otros síntomas de síndrome nefrítico. El anticuerpo es el anticuerpo anti-MB, el que está causando la patología, o anticuerpo anticolágeno tipo 4, o anticuerpo antimembrana basal del glomérulo del alveolo. Continuamos. Ahora, solo tenemos una lineal, así que va a ser bien fácil identificar cuando hablemos de inmunofluorescencia lineal porque solo tenemos una. Ahorita vamos a revisar cómo se ve. Continuando, tenemos dos granulares. La glomerulonefritis postestreptocócica, por sus siglas GNPS. Recuerden que aquí no es un niño, porque los niños, los pediátricos, responden súper bien a terapia. Para hablar de una rápidamente progresiva y glomerulonefritis postestreptocócica, tiene que ser un adulto. ¿Ok? Esta enfermedad está caracterizada por depósitos inmunocomplejos, entonces por eso su patrón de inmunofluorescencia es granular. Y continuamos con la glomerulonefritis proliferativa difusa. Esta también es la lúpica. ¿Qué significa esto? Este síndrome nefrítico es el más común en pacientes con lupus eritematoso sistémico.
Si han escuchado que los pacientes con lupus comúnmente llegan a falla renal, así es, que comúnmente se pueden morir por falla renal. ¿Por qué creen que sea? Así es, porque les pasa un síndrome nefrítico difícil de tratar. ¿Cuál creen que sea? La glomerulonefritis proliferativa difusa, caracterizada también por depósitos inmunocomplejos. Ahí, cuando ven AG y AC, eso significa inmunocomplejo. Y en este caso, a diferencia de la postestreptocócica, eso es importante para fines de diferenciación, no están a nivel subepitelial, están a nivel subendotelial. Entonces, con esto me ayuda a diferenciar mis dos granulares. La postestreptocócica, sus inmunocomplejos están depositados a nivel subepitelial, o sea, debajo de los podocitos. Y la proliferativa difusa, sus depósitos están depositados a nivel subendotelial, o sea, debajo del endotelio vascular, o sea, entre la membrana basal y el endotelio vascular. La importancia de la proliferativa difusa es que es la nefropatía más común en lupus eritematoso sistémico. Esto ocurre a cada rato en pacientes con lupus y no nomás es importante por lo común, sino porque puede progresar a falla renal y puede matar a pacientes con lupus. Y por último terminamos con 3 vasculitis. Estas 3 vasculitis, las vasculitis, nomás para recordarles el concepto, son inflamación de los vasos, así literal. Hay 3 tipos de grandes vasos, de medianos vasos y de pequeños vasos. Estas 3 son de pequeños vasos. Y pues los pequeños vasos se encuentran en el riñón. El endotelio vascular sería una manera sencilla de ayudarme a recordarme que estas son vasculitis de pequeños vasos y que por eso tenemos enfermedad de nefrítico. Ahora, estas 3 no tienen ni depósitos de anticuerpos ni depósitos de inmunocomplejos. Por eso mismo es negativa en su patrón de inmunofluorescencia o pausinmune, porque no vemos depósitos ni de anticuerpos ni de inmunocomplejos. Este patrón no veríamos nada. Ponemos la tinción de fluorescencia y no fluoresce nada. Por eso es negativa o pausi-inmune. Pausi-inmune es como decir como que casi hizo una reacción. Pero no la logró. En cuanto a granulomatosis de Wegener, las ponemos en la misma imagen, en el mismo cuadro porque las 3 son pausi-inmune y lo que tenemos que ayudarnos a identificar es que nos ayudan a diferenciar entre ellas. La granulomatosis de Wegener, de hecho la mnemotecnia es de Segener, poner una C en vez de la W en Wegener porque es una enfermedad que está asociada a C-ANCA, tiene una afectación en C. Si yo dibujo a un monito de palitos y hago una C en ese monito, voy a identificar que afecto la cara, el pulmón y el riñón. Es nomás una mnemotecnia. Dibujen un hombre de palito en su mente y trácenle una C en todo el cuerpo. La C va a pasar por su cara, por sus pulmones y por su riñón. Tiene una afectación de nasofaringe, tiene una afectación pulmonar, tiene hemoptisis estos pacientes y además tiene hematuria. Y la otra mnemotecnia de la C, o para qué nos sirve la mnemotecnia de la C, es que si le hago una serología de anticuerpos, así como la utilizamos en el síndrome de Goodpasture para identificar que era un anticuerpo anticolágeno tipo 4, aquí si le hago una serología de anticuerpos, me va a salir el anticuerpo C-ANCA positivo. Los C-ANCAs y los P-ANCAs son anticuerpos que nos ayudan a diferenciar diferentes enfermedades inmunológicas. No son específicos, es bien importante resaltar eso. O sea, por ejemplo, yo pudiera hacer un listado de 5 enfermedades que son C-ANCA positivos y otro listado de 5 enfermedades que son P-ANCA positivos. No son específicos, pero nos ayudan a acercarnos a nuestro diagnóstico. Granulomatosis de Wegener es C-ANCA positivo. Continuando, la poliangitis microscópica es de nuevo una vasculitis de pequeños vasos. Esta está asociada a P-ANCA, de hecho es la enfermedad de la P. Poliangitis microscópica, P-ANCA positivo, y el síntoma que me ayuda a diferenciarlo de las otras enfermedades es que tiene una púrpura palpable. La púrpura, como ya hemos visto, es un sangrado de piel. La púrpura normalmente no es palpable, no tiene elevación, y en este caso sí la tiene, por eso es tan identificable. Y por último tenemos el síndrome de Churg-Strauss, otra vasculitis de pequeños vasos. Lo importante para diferenciar aquí con el resto, también es P-ANCA positiva, pero tiene síntomas de asma y eosinofilia. Con este cuadro, con que identifiquemos así las enfermedades, es más que suficiente, pero vamos a hablar un poquito más de ellas en texto para generar un mejor panorama. Síndrome de Goodpasture, aquí para repasar. El patrón de inmunofluorescencia, recuerden que era lineal. ¿Qué significaba esto?
Así es un patrón en el cual hay depósito únicamente de anticuerpos. Y así se ve, vean cómo se ve bien bonito. Se ve como si estuviera trazando literal esa membrana de filtración glomerular. ¿Cuáles son los anticuerpos que están presentes en esta enfermedad? Si yo hiciera una serología de anticuerpos, ¿qué anticuerpo estaría positivo? Excelente, el anti-MB o anticolágeno tipo 4 de membranas basales, glomerulares y alveolares. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Además de lo que ya sabemos que tendría un síndrome nefrítico. Así es, hematuria y hemoptisis. Excelente, excelente, muy bien. Y la población, recuerden que siempre son hombres jóvenes. Aquí tenemos una imagen nomás para identificar que estos son alvéolos pulmonares, nomás para identificar que no únicamente se afecta la membrana de filtración glomerular, sino también la membrana de filtración alveolar. Esta es una hemorragia de alvéolos, ¿ok? Tenemos las granulares. ¿Cuáles son las dos granulares? Así es, la postestreptocócica, pero en adultos, recuerden, no en niños. Los niños no hacen rápidamente progresivas, nomás hacen rápidamente progresiva a los adultos. Y la proliferativa difusa, que es la característica del lupus. Las granulares se ven así, como granito, como si utilizara el filtro de las aplicaciones de edición de fotos de grano y utilizar un lápiz para puntear las fotos. Se vean así porque tienen depósitos de inmunocomplejos. Y nomás para identificar a un paciente con lupus, ¿qué síntomas tiene un paciente con lupus? Ahí tenemos el eritema malar, ¿no? Y a Selena Gómez nomás para recordar que ella le dio esta enfermedad. Los síntomas clásicos del lupus son fiebre, pérdida de peso, eritema malar, como el que acabamos de ver en la imagen, artritis, pleuritis, psicosis. No vamos a detenernos tanto en esto porque no es clase de lupus, nomás necesitamos identificar a un paciente con lupus. El daño renal, en este caso los pacientes con lupus, es una causa común de muerte y ya sabemos, lo más común es un síndrome nefrítico, ¿ok? Que es la glomerulonefritis proliferativa difusa. También puede ocurrir un síndrome nefrótico, que es la nefropatía membranosa, pero ahorita no vamos a centrarnos en eso. Sería la segunda causa común de daño renal. Lo más común, el número uno, es nefrítico. También puede haber daño cardíaco, endocarditis, miocarditis, pericarditis. De hecho, hay una endocarditis clásica de lupus que se llama endocarditis de Limbach-Sachs. Y daño a las células sanguíneas. Puede haber anemia, trombocitopenia, leucopenia, pancitopenia. Eso también genera un alto riesgo de infección, que es otra causa común de muerte. Vaya, aquí nomás enlistamos el cuadro clínico del lupus para identificarlo en una viñeta clínica en examen, ¿ok? Tienden a ser mujeres femeninas, tienden a ser pacientes femeninos, tienden a ser... los síntomas clásicos casi siempre están presentes, o sea, la pérdida de peso, el eritema malar, la fiebre, porque pues, estamos hablando de inflamación crónica, un paciente que está siempre con interleucinas al por mayor en el torrente sanguíneo y produciendo fiebres intermitentes, y en este caso, pues síntomas renales. Los demás probablemente no son muy importantes, pero nomás para que puedan identificarlo, ¿ok? En viñeta clínica. Lupus en general es la enfermedad antitodo. Va a tener síntomas por todas partes. Antitodo nos referimos a que genera anticuerpos e inmunocomplejos en diferentes tejidos. Por ejemplo, las células sanguíneas genera antieritrocitos, por eso hay anemia. Genera antiplaquetas, por eso hay trombocitopenia, porque destruye las plaquetas. Igual con los leucocitos, hay antileucocitos, por eso hay leucopenia. Y puede llegar a haber pancitopenia, o sea, disminución de las 3 líneas celulares. Continuamos. En cuanto a los vasculitis, bien sencillo, la granulomatosis de Wegener. Recuerden que las 3 vasculitis son con un patrón de inmunofluorescencia negativa o pausinmune porque no tienen depósitos de anticuerpos ni tienen depósitos de inmunocomplejos. Ay, perdón. Estas son imágenes nomás para identificar que las vasculitis tienen afectación pulmonar también. Por eso tenemos una tomografía con ventana para pulmón en el centro y una radiografía de tórax donde vemos pues poquito pulmón en el paciente, poquito pulmón sano. Y en este caso la enfermedad de Wegener. ¿Se acuerdan que trazábamos una C en un monito de palo para identificar que tenía 3 afectaciones? Afectación nasofaringea, afectación pulmonar y afectación renal. Esta enfermedad es la enfermedad de la C, es positiva para C-ANCA. Si le hago una serología de anticuerpos, el anticuerpo C-ANCA va a salir positivo. Y en cuanto a la afectación nasofaringea, nomás para que la identifiquen, es cualquier afectación de los senos o de la faringe. O sea, pueden ser sinusitis, pueden ser úlceras. Y en la afectación pulmonar, pues tenemos también hemoptisis como síntoma. Y en el riñón, pues si es un síndrome nefrítico, tenemos hematuria. Entonces, nomás para identificar, si nomás tenemos hemoptisis y hematuria en un paciente, ¿cuál sería el diagnóstico? Síndrome de Goodpasture, así es. Pero si tenemos
hemoptisis, hematuria y afectación nasofaringea, como sinusitis, ¿en qué pensamos? Así es, granulomatosis de Wegener, con inmunofluorescencia negativa, con CEANCA positivo. Excelente, muy bien. Continuamos, poliangitis microscópica, otra de las vasculitis de pequeños vasos. Tiene inmunofluorescencia negativa también. Y esta también tiene afectación pulmonar renal. Pero lo importante, lo clásico, así como lo ponemos en el cuadro, que es un cuadro que nos ayuda a diferenciar las enfermedades, es que tiene púrpura palpable. Aquí tenemos una imagen muy bonita de esa púrpura palpable. La púrpura debería de estar a nivel de la piel, no debería poder palparse. Normalmente es una mancha hemática de más de 3 milímetros. En este caso, si yo palpara eso, imagínense ustedes que ustedes palparan esta piel, pudieran, porque hasta se alcanza a ver, pudieran sentir que tiene elevación, por eso es una púrpura palpable. Y si bien también tiene hemoptisis hematuria, la púrpura palpable es lo que va a caracterizar a la poliangitis microscópica. Recuerden que esa es la enfermedad de la P. Poliangitis microscópica, púrpura palpable y es P-ANCA positivo. ¿Okay? E inmunofluorescencia pausinmune, si le quieren agregar a su mnemotecnia. Y por último, el síndrome de Sjögren-Strauss. El síndrome de Sjögren-Strauss, la última vasculitis que vimos, también es una vasculitis de pequeños vasos, también tiene una inmunofluorescencia negativa, también tiene afectación pulmonar y renal, también tiene hemoptisis hematuria, pero este tiene, además de afectación cardíaca, lo que más caracteriza es que tiene síntomas de asma y eosinofilia. Puede causar púrpura palpable, pero es raro, ¿eh? Lo más característico del síndrome de Sjögren-Strauss es que puede presentar síntomas de asma. Y nomás para recordar un poco de los síntomas de asma para identificarlo, en una viñeta clínica sería disnea, taquipnea, tos productiva y sibilancia hasta la auscultación. Por último, ya para terminar, el síndrome nefrítico, tenemos a la nefropatía por IgA. Esta también se le conoce como enfermedad de Berger. Esta enfermedad también está caracterizada por el depósito de inmunocomplejos en el mesangio del glomérulo. Ese es el nivel del depósito, es el mesangio del glomérulo. El patrón de inmunofluorescencia, como sería un depósito de inmunocomplejos, sería un patrón granular. Esta es la nefropatía más común a nivel mundial y usualmente es en pediátricos. Aquí la idea para poder explicar esto es hacer un puentecito en inmunología. El anticuerpo que está presente en todas las mucosas, o sea, respiratorias y digestivas, es la IgA. La IgA es como un cerco, imagínenselo así. Es un cerco que se encuentra en las mucosas, por ejemplo, en la boca, en las narinas de la nariz, en el conducto auditivo externo del oído. Con ese ejemplo nos quedamos. Entonces la IgA básicamente nos protege contra infecciones respiratorias y digestivas, principalmente por virus. Entonces, nomás para poder asociar esto, los niños de qué se enferman siempre. Así es, los pediátricos son puros mocos y popó. Esos son. Se están enfermando a cada rato de la vía aérea y de la vía digestiva y del tubo digestivo. A cada rato tienen infecciones respiratorias, o sea, moquitos, y diarrea y popis. Entonces, estos pacientes, los pacientitos están a cada rato acabando su IgA. Entonces, cuando tienen episodios de infecciones recurrentes, van a empezar a producir mucha IgA y como hay tanta IgA, va a empezar a formar inmunocomplejos y se va a depositar en el mesangio del glomérulo causando un síndrome nefrítico y se llama nefropatía por IgA y es el síndrome nefrítico más común a nivel mundial. Está caracterizada por hematuria macroscópica pero episódica, subrayen esto porque esto es lo más característico de la nefropatía por IgA y lo que nos ayuda a diferenciar de las demás enfermedades, ya que lo acabamos de decir, si estamos diciendo que son por infecciones recurrentes respiratorias y gastrointestinales, si el paciente en 6 meses se enfermó cada mes, puede tener este patrón. Digamos que en enero se enfermó de una neumonía, en febrero se enfermó de una diarrea, en marzo igual otra diarrea. Va a tener hematuria en cada infección. Y nomás por recordar, va a estar caracterizado también por cilindros celulares de células rojas en el ego. Las complicaciones del síndrome nefrítico es que puede progresar a falla renal, específicamente las rápidamente progresivas, como la postestreptocócica en adultos. Pero todas las rápidamente progresivas, las
6 rápidamente progresivas pueden progresar a falla renal. La nefropatía por IgA no tiende a progresar, pero si progresa es lentamente. Y también puede progresar a síndrome nefrótico si el daño a la membrana basal es severo. Esto es importante. Por eso vemos primero el síndrome nefrítico, porque puede progresar a síndrome nefrótico. Entonces, para conclusión, para fines de resumen, lo importante del síndrome nefrítico es identificar que lo cardinal es que se inflama el glomérulo y que sangra este glomérulo. Además de identificar que la proteinúria es limitada, que el edema tiende a ser únicamente en la periórbita, que está caracterizado también por hipernatremia e hipertensión, y que hay cilindros celulares de células rojas en el ego. Para poder diferenciar las enfermedades, ¿qué es lo importante? Entender la histología, o sea, qué está pasando a nivel histológico, qué está pasando en ese glomérulo. Con eso puedo diferenciar todos mis nefríticos, y en eso radica básicamente el examen, ¿ok? ¿Qué me ayuda además de la histología para diferenciar todos mis nefríticos? El cuadro clínico y los antecedentes o los factores de riesgo. Por ejemplo, si es un pediátrico, muy probablemente va a ser una postestreptocócica o una nefropatía por IgA. Así de sencillo. Otro tip pudiera ser también si es una hemoptisis, o vaya, si la viñeta clínica me dice que es hemoptisis, sé que no es una enfermedad como la postestreptocócica o como la nefropatía por IgA. Muy probablemente es una de las rápidamente progresivas, porque casi todas tienen hemoptisis. Y ahora me voy con las combinaciones. Hemoptisis hematuria únicamente, síndrome de Goodpasture. Hemoptisis hematuria y afectación pulmonar, granulomatosis de Wegener. Hemoptisis hematuria y púrpura palpable, la enfermedad de la P, polianquitis microscópica. Hemoptisis hematuria y asma y eosinofilia o afectación cardíaca, síndrome de Churg-Strauss. Así es. Además de tener que saber el patrón de inmunofluorescencia de cada una, qué resultaría en la serología de anticuerpos si se hiciera una, etc. Entonces, si yo puedo dominar esto y me puedo contestar estas preguntas, ya dominé este tema y puedo avanzar. Muy bien, gracias por escuchar esta clase. Espero tengan bonito resto de día.